De 80, por favor. Algo se ha perdido irremediablemente en nuestras tradiciones, a la larga lista donde aparece la botella de leche de vidrio, el teléfono público negro, los fósforos de cera y los adoquines de madera. Hace poco más de una década se agregó el boleto de colectivo, lleno por haber desaparecido, sino más bien por haber sido reemplazado por esos asépticos papelitos que se borram em pouco tempo, e donde la búsqueda del Capua es casi imposible. Mas, a la de toda consideração, la frase del título está incorporada a la continuidad porteña. Puede cambiar la cifra y el tipo de boleto, pero el esto sigue igual. Boleto ferroviário. El boleto no ferroviário mais antigo del que temos notícias pertence a la bela encenadera servicio de la galera entre Ensada y Buenos Aires. La fecha de expedición es el 12 de agosto de 1867, figurando además el importe y los datos de la pasajera. Pasaporte. El pasaporte argentino sirve como identificación y como boleto de avión. En los antiguos ómnibus de la década del 20, el guarda solía ser un chico o un adolescente, parado sobre el estribo de la única puerta atrás, sostenido de los pasamanos. Esos muchachitos daban la orden de partida o parada, golpeando la carrocería o silbando, mientras los guardas de tranvía iban prolijamente uniformados. Los de los ómnibus no tenían ningún adiantamento que los identificara, salvo el silbato que comenzaron a usar tiempo después, con el que aturdían a los pasajeros. Más adelante vestiu uniforme o simplesmente una gorra. No sabemos si los primeros ómnibus expedían boletos, pero en la década de 1930 ya usaban boleteras similares a las de los tranvías. Algunas tenían un sistema para sujetar los rollos em seus compartimentos, que se liberavam apertando um botão. Eram máquinas pesadas e, segundo a crônica da época, se transformavam em armas que os guardas utilizavam com destreza. Combinações e transbordos. O primeiro boleto de transbordo del tranvía anglo-argentino foi utilizado entre el 15 de outubro de 1928 e el 15 de enero del ano seguinte. Era para a linha 43, cujo traçado havia sido interrompido por trabalhos de obras sanitárias em La Boca, a lo largo de los cuadras de la calle Olavarría, entre Iralia e Mussi. Mais adelante, el Anglo emitiu boletos sin especificar la combinación para outras linhas. Libres y descuentos. En 1889, luego de arduas gestiones con las empresas tranviarias, la Dirección de Correos y Telégrafos consiguió que se permitiera viajar gratuitamente a los carteros en horario de servicio. Primero por ley y luego por tradición, los servidores públicos viajan sin abonar el pasaje, con el solo requerimiento de vestir uniforme. Estudiantes de escuelas primarias y secundarias obtienen boletos diferenciados. A essas prerrogativas se agregam os passes livres por pressionar jerárquico, funcionários, discapacitados e outros beneficiários. Según a franja horária, as tarifas podem sofrer variações desde o boleto obrero antes mencionado, mais barato, hasta o boleto nocturno, mais caro e destinados a sovenar o serviço em horas de pouco movimento de passageiros. Essas modalidades são próprias de cada jurisdicção e têm variantes em distintas cidades do país. O governo da província de Buenos Aires decretou el 15 de setembro de 1988 a implantação do boleto para estudantes secundários e ao ano seguinte entrou em vigência em la capital. As tarifas diferenciadas para estudantes têm validez em determinados horários. Os chicos de escola primária devem prestar a constância do aluno regular para viajar, aunque geralmente com su típico guardapolvo blanco no requieren mejor identificación efectivo a tarjetas. Mientras algunas líneas, por falta de equipamiento, mantuvieron los guardas hasta septiembre de 1994.
Otras incorporaron la tarjeta magnética que comenzó a utilizarse oficialmente el 30 de noviembre de ese año en unos 80 coches. Esta modalidad de pago se usaba instantáneamente con las monedas en máquinas duales TCS instaladas por las empresas El Puente, Atlantis y Expreso Quilmales, entre otras. De las 15.000 detectoras instaladas, 7.000 eran TCS, preparadas de origen para las tarjetas. Entre Capital y Gran Buenos Aires había 1 millar de estos equipos aceptando tarjetas. La organización estaba a cargo de distribuidora Buenos Aires y las tarjetas eran fabricadas por la firma japonesa Sankyo. En mayo de 1995, las 350 expendedoras instaladas en los coches del Expreso Canuelas recibían tarjetas. Pese a no haber red de distribución, diariamente se vendían en 800 y 900 tarjetas. Podían adquirirse en la administración y en las cabeceras, pero también las vendían los inspectores. Se adaptou uma tarjeta magnética Mandopus, administrada pela Arcosaria Unida de Transporte de Motor de Mendoza. Desde 1997, aparentemente por dificuldades na fiscalização, o governo provisional decidiu tomar personalmente a administração do sistema. A renovação estuvo de cargo da firma Siemens e desde 1 de enero de 2007 se denomina Redbus. Durante a transição, a fines de 2006, convirtió las máquinas verdes de Mandobus con las armanillas nuevas de Redbus. El pasajero que subía en tarjeta podía adquirir a bordo la limitada tarjeta Castigo, que incluía encargo en la tarifa, actualmente Redbus que consegue diversos puntos de venda, que todavía aparecen insuficientes y se puede recargar en los ónibus. También se puede pagar en moedas con importe intacto y que las expendedoras no dan vuelto. Desde su inauguración en 1913, el subterráneo de compañía anglo-argentina o línea A usó máquinas eléctricas que impresionan el boleto en el momento de su compra. En 6 de enero de 1962, se adaptó a un sistema de fichas, mal llamadas compeles, ya que compel es la matriz sin acuñar, antes la expansión de los pasajeros, que poco antes de Hamilton compraban fichas en cantidad. Estas sufrieron algunos cambios de medidas. En noviembre de 1988, comenzó a enseñar el sistema de tarjeta magnética como prueba piloto en la estación Ministro Cartanza en la línea D, pero recién en el 16 de septiembre de 2000, en la línea E, debutó la tarjeta Subpaz, que radios prosseguivamente en las fichas. Originalmente, grises, las tarjetas servirán de soporte de publicidad, desculpando la promoción desde 2001, dando el valor agregado al pasajero en extra impreso.